Le voy a dar primero la palabra al doctor Ramírez, quien me ha pedido que solamente lo presente nada más ni nada menos como juez penal. Él solo quiere ser definido como juez penal y entiende que nos va a transmitir todas las experiencias que ha recabado a lo largo de su trabajo desarrollado como juez penal de tribunal. Doctor Fernando Ramírez, lo escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. Por supuesto, agradezco la recepción que nos ha dado la provincia de La Rioja, agradezco la invitación de AMJA y sobre todas las cosas les agradezco a ustedes la posibilidad de estar en esta reunión de reflexiones compartidas. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes, perdón que sea tan extraña en realidad al tema, es que este saludo de todas y todos, hoy que hemos hablado de la Real Academia y de las imposiciones de la Real Academia, me parece que tenemos que reforzarlo. Me parece que tenemos que reforzarlo porque no es una cuestión, el lenguaje no es una cuestión de academias, sobre todo cuando son reales y nosotros venimos pregonando una revolución desde hace 2 siglos. Sobre todo cuando tiene un lema que dice limpia, pura y da esplendor, que es más propio del Puloy que de quien pretende decirnos cómo hablar y cómo no hablar. Es que si yo le digo a ustedes que los participantes de esta reunión que quieran ir al baño tienen que entrar saliendo en la primera puerta de la derecha, muchas de ustedes se van a equivocar si interpretan que estoy hablando en un genérico. Tengo que explicarles, los participantes en la primera puerta saliendo a la derecha y las participantes en la segunda puerta. Y esto la propia Real Academia lo ha reconocido, diciendo, bueno, se puede usar esta cuestión de los en aquellos casos en los que pueda haber alguna confusión. Lo que no nos explicó nunca es cuáles son los casos que puedan traer alguna confusión y quién es el que se confunde. Porque, insisto, si yo les digo, los participantes que quieran ir al baño tienen que ir saliendo a la primera puerta a la derecha, ningún varón se va a confundir. En cambio, es probable que alguna mujer, entendiendo que esto es un genérico, sí se confunda. Después, más adelante, seguramente vamos a tener que reflexionar de vuelta con esta cuestión de las palabras y de los términos que creamos y que decimos, bueno, pero esto no está reconocido por la Real Academia. ¿Y qué? Es la pregunta. Esto puede ser un fenómeno que no estaba pensado por la Real Academia. Bueno, esta fue una primera observación. Voy a ser seguramente un poco desordenado, porque a mí me parece que lo más atrayente de estas reuniones es que quienes vamos a integrar un panel venimos con un esquema. Yo les juro que tengo el esquema, yo se los muestro para que no crean que soy un improvisado. Yo no tengo PowerPoint, pero tengo el esquema acá. Y desde la primera sesión que tuvimos, de la primera reunión que tuvimos acá, a mí ya me empezó a dar vueltas el esquema, no a cambiarlo, sino a enriquecerlo. Yo iba escuchando a cada uno de los expositores y decía, eso, ahí está, eso es un punto clave, de eso quiero también incorporarlo. Y creo que de todos los que han hablado antes, puedo incorporar algo y me gustaría también decir algo de lo que dijeron ellos. Lamentablemente después van a venir otros y me voy a quedar con las ganas de enriquecer esto y también incorporarlo. Bien, ahora vamos a lo que sí tengo en mi esquema. Vamos a ver después cómo lo cambiamos. Yo esta reflexión acerca de qué impacto tiene la reforma del Código Civil Comercial en el derecho penal, primero me remitió a hace unos años, cuando yo, como muchos otros jueces, juezas, doctrinarios formados en el derecho penal, teníamos la concepción esta de que el derecho penal es el derecho penal, el derecho civil es el derecho civil, no mezclemos. Cuando tenemos el dolo para el derecho penal es una cosa, para el derecho civil es otra, la culpa es otra, este tema del factor de que no basta, no existe. Los civilistas creen que esto es un delito cuando es un incumplimiento contractual. La cuestión, siempre esta separación tajante entre cómo debía interpretarse la ley cuando uno era penalista y cómo se interpretaba cuando uno era civilista. Esto a mí personalmente me entró en crisis muy fuerte cuando, por el año 2004,
empezamos a proyectar con otros jueces y jueces en la Corte, empezamos el diseño de la Oficina de Violencia Doméstica. Porque de pronto teníamos que participar juntos en el diseño de una intervención judicial, jueces que teníamos distinta formación y que nos mirábamos unos a otros y decían, no, pero esto no. A ver, esto yo le voy a algo muy concreto voy a decir. Aunque ustedes no lo quieran creer, teníamos antecedentes de que las órdenes que daban los jueces civiles de exclusión, cuando eran desobedecidas, no constituían desobediencia. ¿Por qué? Y porque eran órdenes de jueces civiles. A ver, esto es real. Esto es real. La violencia, la declaración que se tomaba en sede civil, con todos los requisitos del procedimiento civil y demás, donde se ponía manifiesto un episodio de violencia, etcétera, etcétera, cuando llegaba a la sede penal decíamos, no, pará, esto, que empiecen de vuelta, hay que tomarla, digamos, era muy tajante la división, y de pronto participar juntos de un diseño de intervención judicial, no, por lo menos me parece a mí, a los que estábamos participando, nos llevó a un cuestionamiento muy fuerte y muy duro de qué es lo que estábamos haciendo. Y mientras les cuento esto, pienso, fíjense, qué cosa, ¿no? Lo que nos puso en crisis y nos obligó a reflexionar era cómo estábamos actuando en los casos de violencia de género. Digamos, este era el tema que nos ponía en crisis. Bueno, se ha reformado el Código Civil, yo diría, no se ha reformado. Ahora hay un Código Civil y Comercial distinto del que había antes, aun cuando se mantengan algunos institutos y se mantengan artículos literales, ¿eh? Este es distinto. Y voy a decir por qué creo que este es distinto. Voy a tomar un concepto de la doctora Elena Hayton, que en el artículo que publicó en la ley, dice que este código recibe la constitucionalización del derecho privado y establece una comunidad de principios entre la Constitución Nacional, el derecho público y el derecho privado. Esto es muy fuerte. Yo no sé si todo, digamos, a veces necesitamos masticar mucho el concepto para darnos cuenta de la importancia y la fuerza que tiene. No hay más un derecho privado como el que lo concebíamos en la facultad, de este es un tema exclusivamente de los particulares. Ella explica que hay un desplazamiento del centro de gravedad del orden jurídico desde la ley hacia la Constitución y los derechos humanos. Esto implica diría yo, una irrupción plena del programa de derechos humanos en el derecho cotidiano. El derecho que aplicábamos siempre, lo aplicamos todos los días. No es una frase. Cuando uno avanza en la lectura del código, encuentra seguramente muchas instituciones que ya estaban antes en leyes especiales, pero que se fueron ordenando en un código. Fíjense, primero, una modificación de normas tendentes a lograr la igualdad real de varones y mujeres. Esto lo ha explicado acá una de las redactoras del código, digamos. No solamente las convenciones de derechos humanos, las que conocemos como las convenciones de los derechos humanos de las mujeres, no solamente CEDAW y Belém do Pará están presentes acá, también está presente la Convención de los Derechos del Niño. Cuando se abandona ese concepto de patria potestad para instalar el concepto de responsabilidad parental, de autonomía progresiva. Los niños no son esa cosa propiedad de los padres, sino que son pequeños ciudadanitos que están bajo la responsabilidad de determinados adultos, que tienen un conjunto de responsabilidades que llamamos parentales y que son de asignación legal. En el mismo orden, la descalificación absoluta de la violencia como un elemento disciplinador. No es poco esto, ¿eh? A mí, y disculpen la digresión, pero cuando en el medio de estas transformaciones alguien cree que puede ser simpático decir un chirlo cada tanto viene bien,
está descalificando. Está descalificando. Porque los chirlos no vienen bien. Aunque a veces alguien crea que es lo único que puede hacer, no vienen bien. Y esto está descalificado. No se disciplina a niños a golpes, ni humillándolos. A ver, seguramente más de uno pensará, bueno, a ver, un coscorrón. Y yo les digo, miren, yo no veo coscorrones, Yo he visto niños lacerados por supuesto, facultad disciplinatoria de los padres. Yo he visto chicos encadenados porque eran facultades de disciplinamiento. Una valorización de la dignidad que incluye el cuerpo de las personas. El cuerpo de las personas no se vende. Esto es un concepto de dignidad que está claramente instalado en el Código, en los primeros artículos. La humanización de los casos. Cuando yo digo la humanización de los casos, digo, se le empieza a dar importancia a la intervención de equipos interdisciplinarios. Esto ya estaba en la Ley de Salud Mental, estaba en otras normas. Pero esto significa que en la aplicación de la ley no juega esta cosa dogmática de interpretación literal. Les digo, no son casos abstractos. Los que nos llegan a nosotros no son casos abstractos. Nosotros no trabajamos en la facultad. Trabajamos con personas reales que vienen con problemas reales y a quienes le tenemos que dar soluciones reales desde el lugar de la ley. Y acá se introduce la intervención de equipos interdisciplinarios como un elemento más para la aplicación del derecho. Un tema para mí de alta relevancia es que el reconocimiento que hay de la dimensión social de los actos privados. Digo, ya no es el derecho civil un acto privado entre dos personas, entre los cuales puede ser, una de las personas era la empresa de servicio que decía tenés que pagar tanto y no te vamos a dar el servicio igual, y yo decía, bueno, digamos, hay un reconocimiento de lo que son las situaciones de prevalencia, de no todos los casos son iguales, e incluso de lo que es el desarrollo de la responsabilidad en materia civil, la extensión de responsabilidades objetivas, digamos, los actos particulares son actos particulares, pero tienen trascendencia social y se les reconoce esta trascendencia social y el juez la tiene que tener en cuenta cuando resuelve. Y dejé para el final el protagonismo del juez. El juez está claramente, en este nuevo código, claramente con una función realizadora del derecho. Esto es un cambio de paradigma. Este es un cambio, voy a acelerar un poquito. Este es un cambio de paradigma radical. A ver, el Código Civil era el código que tenía como sujeto a el buen padre de familia. Este es un código que tiene personas como sujeto. Es distinto. Este enganche con la Constitución y con los tratados implica además un cambio respecto del lugar que ocupa un código en Estado de Derecho. Acá voy a tomar como fuente el artículo del doctor Lorenzetti. Cuando él dice, bueno, miren, a ver, en el Estado de Derecho la ley tiene dos dimensiones. Una, la de limitación del poder. Efectivamente esto es así, las constituciones y las leyes nacen como limitadoras de poder históricamente. Ahora, en el constitucionalismo americano, nacido en el siglo XVIII y adoptado por nosotros en el sur en el siglo XIX, el Estado es una creación colectiva de participación de todos. Ya las leyes, cuando buscan poner límites, buscan poner límite al poder. Y esta es una construcción entre todos los ciudadanos. No es que la ley ahora es un límite
al Estado exactamente así. Puede ser un límite a los excesos de los gobernantes, pero no al Estado, porque el Estado también somos parte de nosotros, que somos los realizadores del programa constitucional. Hasta ahora no dije nada del derecho penal. Y en realidad lo que tengo que decir del derecho penal y del impacto de este cambio en el derecho penal es algo vinculado a una reunión de AMJA de hace 5 años que recordaba recién con la doctora Tarditi. Compartimos mesa también y panel con la doctora Tarditi, en ese entonces el tema era femicidio, y a mí me quedó grabada una frase de la doctora Tarditi. Dijo: el derecho penal está en deuda con la Convención de Belém do Pará. Después de 5 años yo puedo anunciarles que el derecho penal de Argentina sigue en deuda con la Convención de Belém do Pará. Que el derecho penal en la República Argentina sigue en deuda con las convenciones de derechos humanos, porque hoy escuchaba a Marisa decir que el derecho penal había avanzado en aplicación de tratados de convenciones de derechos humanos. No, es mentira, hemos avanzado exclusivamente en algunos aspectos vinculados a cierto tipo de garantías. En algunos casos hemos avanzado en cierto tipo de garantías porque no tocaban al poder actual. Pero la realización del programa de derechos humanos no avanzó nada. Los pocos pasos que hemos dado hacia adelante, como por ejemplo la reforma del artículo 80 que introduce la figura de femicidio en la República Argentina, ha sufrido un embate, ha sufrido una descalificación por parte de la doctrina del derecho penal. Es una actitud de negacionismo incomprensible que derivó en un proyecto de reforma del Código Penal que decidió arrasar con la figura de femicidio. Hay un diputado nacional que cuando se sancionó la reforma del artículo 80 dijo: este es el primer paso a favor de la protección de los derechos de la mujer. Y el segundo paso que dio fue firmar un proyecto que lo dejaba sin efecto. Con esta cuestión de las palabras de si existe o no existe en el diccionario, la discusión fundamental es si el femicidio existe o no, porque no está en el diccionario. Hay un académico del derecho, exministro de la Corte, que dijo, al otro día que se sancionó la ley, sancionaron una ley que castiga lo que no existe. 250 mujeres promedio por año son las que no existen. Claro que no existen. No existen más. Digo, si a mí me preguntan cuál es el impacto de la reforma del Código Civil y Comercial en el derecho penal, yo tengo que decir, bueno, ahora mi compañera de panel va a tratar algunos casos puntuales. La reforma, el impacto que yo quisiera es que el derecho penal también corriera las barreras que le impone a la realización del programa de derechos humanos una doctrina dogmática que no hace más que limitar cada vez más el ejercicio de derechos. Y estoy hablando del ejercicio de derechos, porque acá voy a hacer un paréntesis. Yo no tengo por qué contarle mi pasado a nadie. Yo lo único que quiero decir es, a mí no me corran por izquierda. Porque, por izquierda hacemos cosas, no damos discursos. Digo, no se trata de que uno está tratando de ampliar el espectro punitivo cuando busca proteger con normas penales, castigar con normas penales las conductas violatorias de derechos humanos que están contempladas en tratados internacionales. No es así. Se equivocaron, muchachos. Si quieren que hagamos una reducción del sistema punitivo, los invito a que reflexionemos para despenalizar todos los delitos que implican simplemente afectación de propiedad sin afectación de la integridad física de las personas. Terminemos de penalizar hurtos, estafas y todo aquel delito que no implique una violencia directa sobre el cuerpo de las personas. Pero, por Dios, no dejemos de considerar la violencia
y la necesidad de castigo a aquella violencia que atenta e impide el libre ejercicio igualitario de varones y mujeres. Porque eso no es progresismo. Ese es el soporte más descarado a una estructura de dominio utilizando el sistema penal para sostenerlo. Y ya vamos a ver también, seguramente con la doctora Tariti, cómo además por otro lado, y siempre corriendo no por izquierda, por otro lado se somete también a la mujer con el derecho penal. Bueno, yo voy a dejar acá, le voy a dejar la palabra ahora a la doctora Tariti y después veremos las preguntas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto estar aquí en la querida provincia de La Rioja con esta invitación a la Asociación de Mujeres Juezas, con quien nos recordamos con Fernando haber estado en Catamarca en 2010. Entonces, digamos, ahora nosotros vamos, si me pone el texto es el texto de normas del Código Penal que vamos algunas a tratar. No es, digamos, lo que estamos haciendo ahora son los primeros pasos, porque, escuchen, nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza 5 años de derecho civil del anterior Código Civil. Y ahora tenemos que sustituir todos esos 5 años por un nuevo ordenamiento y tenemos que ver cómo ese ordenamiento impacta dentro del sistema penal, por lo cual vamos a ser muy módicos y modestos de decir impactos en algunos delitos vinculados con las mujeres, sin pretender que estos sean todos los delitos vinculados con las mujeres. En el año 2012, el Código Penal se reformó, como recordaba Fernando, introduciendo una serie de agravantes dentro de los homicidios. A la que ahora yo solamente me voy a referir es al agravante contemplado en el 80, inciso 1, en cuanto agrava el homicidio con la máxima pena que tiene el sistema penal, digamos, cuando es cometido en contra del cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. ¿Por qué me voy a centrar en esa, digamos, en esa disposición y en el impacto que puede tener el Código Civil? Porque hacia esa disposición viene otra modificación allí en el 80 que excluye las circunstancias extraordinarias de atenuación cuando quien mata tiene con la víctima los vínculos del inciso primero. Y porque hay otra forma de homicidio agravado, que es en cierto modo un homicidio, digamos, indirecto, que es cuando se mata a otro para causar sufrimiento a una persona con la quien se mantiene los vínculos del inciso primero. Entonces, esos vínculos del inciso primero son los que vamos a mirar. Cónyuges. El Código Civil mantiene lo que ya había, digamos, contenía, como dijo Fernando, el Código Civil agrupa modificaciones que estaban decodificadas con leyes diferentes, incluye, digamos, mantiene el matrimonio igualitario. Entonces, como la ley penal fue posterior al matrimonio igualitario, en ese sentido, la reforma del Código Civil consolida que la interpretación de cónyuge es la de cónyuges entre personas de igual o distinto sexo. Y en cuanto a si esas personas, el sexo que tienen es el biológico o no es el biológico, el Código Civil tampoco deja sin efecto ni introduce modificaciones en relación a la ley de género autopercibido. Entonces esos cónyuges o excónyuges o parejas o exparejas son parejas de personas de igual sexo biológico o autopercibido.
Pero el problema está en la relación de pareja. La relación de pareja fue, digamos, motivo de mucho escrito a nivel de la dogmática jurídico-penal, criticando que se trataba de una fórmula ambigua, que era una relación de pareja, qué sentido tenía, cuándo había una relación de pareja, etcétera. Digamos, diciendo que era una fórmula ambigua. Ante, digamos, ahora el Código Civil y la regulación de la unión convivencial, que uno de los, de las intervenciones en este Congreso creo que estuvo referida a la unión convivencial, se presenta, digamos, la cuestión si esta expresión, relación de pareja, que utiliza el homicidio agravado del inciso 1, es o definida, tiene que ser definida solo como la unión convivencial. Por ejemplo, nosotros tenemos que esto que ya se venía insinuando a nivel de la doctrina penal, porque ya había algunos que venían interpretando que la relación de pareja era la unión convivencial conforme entonces al proyecto, ahora, como el proyecto es básicamente el texto legal en esto es igual, dicen esto, digamos, la relación de pareja es la unión convivencial y tenemos así un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal en una de las salas, aunque en el caso no importa que la beneficiaria haya sido una mujer, digamos. Como doctrina ya está diciendo eso. Y eso es lo que queremos ahora reflexionar y discutir aquí en este ámbito. Digamos. Es cierto que no se puede hacer, digamos, una separación tajante, esto del derecho civil, esto del derecho penal, y que ciertos cambios del derecho civil impactan en el derecho penal. Pero cuando uno mira lo que aquí queremos, reflexionar, es que cuando el Código Civil regula la unión convivencial, no busca monopolizar el concepto de relación de pareja. Busca reconocer una forma de organizarse en virtud de la autonomía personal que se reconoce a las personas en un Estado de Derecho, de relacionarse en una forma distinta a la institución del matrimonio, digamos. Entonces, el fin del ámbito de esa norma es reconocer ese ámbito de autonomía, reconocer para regular determinadas consecuencias jurídicas entre los convivientes y de los convivientes en relación a terceros, cómo se extingue una unión convivencial y sus consecuencias jurídicas y quiénes pueden o no estar en una unión convivencial. No hay duda que, primero, la unión convivencial es una relación de pareja, pero no es la única relación de pareja posible a los fines del agravante. Porque el agravante, pensamos nosotros, digamos que en su fundamento es otro. Miren ustedes esto, ¿su fundamento qué era? Antes de esta ampliación, el Código Penal solo, agravaba el homicidio en virtud de vínculos legales, que eran los del matrimonio. Resulta que si relación de pareja, ¿y qué buscó? Ampliar a los vínculos afectivos, aunque no fueran vínculos legales. ¿Por qué buscó ampliar? ¿Por ser un derecho de máxima? ¿Por tratar de ser represivo porque sí? No, amplió, entre otros fundamentos, por la Convención de Belén do Pará y amplió porque hay algo empírico. Muchos homicidios se producen en un contexto de uniones que no tienen entre sí vínculos legales. Entonces,
digamos, ¿qué concepto de relación de pareja es más afín al del agravante, al sentido del agravante? Y pareciera que digamos que la convención, como siempre, ilumina la interpretación, porque la convención, cuando se refiere a la violencia contra la mujer, entre otros ámbitos, en el ámbito familiar, se refiere a la violencia en el matrimonio, en la unidad doméstica o en una relación interpersonal de una persona que haya compartido o no el domicilio de la mujer. Y la ley de violencia, y la ley nacional adecuada a la convención, cuando se refiere a la violencia doméstica, se refiere a aquella de un familiar en contra de la mujer, sea que ese familiar sea el cónyuge, sea una unión de hecho, y luego utiliza parejas o noviazgo. Quiere decir que, digamos, lo más próximo a la unión de hecho es la unión convivencial, pero unión de hecho es un concepto más amplio, porque la unión de hecho puede estar entre una persona mayor y una menor de 18 años, que estén conviviendo por menos de los 2 años. Y entonces, digamos, esa no sería una pareja a los fines del agravante. Entonces, eso es lo que queremos hoy reflexionar, que cuando se dice que relación de pareja es un elemento normativo, puede ser un elemento normativo, pero no puede ser solo definido por el Código Civil. Será, digamos, integrado por el Código Civil con la unión convivencial, pero puede quizás no ser monopolizado por este y también entrar a, digamos, a incidir en la interpretación, la convención, por supuesto, primero, y la ley de violencia, y la ley de violencia contra la mujer. Bueno, vamos ahora en segundo lugar a tratar de sobrevolar un poco el tema de los abortos no punibles. Si sigue avanzando, sigue. Ay. Bueno, nosotros tenemos en nuestro Código Penal desde 1921 dos modalidades de aborto, y voy a simplificar para reducirlas al modo como la Corte interpretó en su fallo del 2012. Tenemos dos modalidades de abortos no punibles. Dice, el médico diplomado con consentimiento de la mujer. Una situación de aborto no punible es cuando está en riesgo de seguir adelante el embarazo, la vida o un grave daño para la mujer. La segunda situación es la violación. Vamos a simplificar así. Cuando esa violación es sobre una persona con discapacidad, el consentimiento lo brinda su representante legal. Es decir, el Código Penal está sentado en el paradigma mujeres capaces de consentir versus mujeres no capaces de consentir. Ese consentimiento, aquí nos ayuda mucho el Código Civil. ¿Por qué? Porque el Código Civil compendia y reforma reglas que tienen que ser conocidas por los equipos de salud, tienen que ser conocidas para que estos casos no se judicialicen, para que no haya dudas en los equipos de salud acerca de quiénes pueden brindar el conocimiento, y esta es una labor de difusión
que hay que hacer ampliamente. ¿Por qué nos ayuda mucho el Código Civil? Primero porque el Código tiene una regla en el 59, el Código Civil, porque el aborto no punible es un acto médico y como acto médico requiere de un consentimiento informado. Entonces el 59 nos guía acerca de cómo debe ser ese consentimiento informado y por otra parte nos indica quiénes, en caso de que la persona no pueda darlo, quiénes otros pueden darlo en su favor. Y entonces uno podría, digamos, comenzar diciendo que en caso que la mujer, después vamos a seguir, mayor de 16 años, que no haya sido declarada incapaz ni restringida su capacidad, ella es quien puede consentir. Si ella está imposibilitada de consentir, siempre que haya un grave riesgo para su salud, pueden consentir siempre otros por ella, digamos. Las personas, todas aquellas que están incluidas en el 59, incluido en último lugar el médico. En cambio, aparecen las dificultades en relación al aborto por violación, acerca si todas esas otras, cuando la mujer está imposibilitada de consentir, si todas esas personas pueden consentir por ella cuando esté impedida absolutamente de expresar su consentimiento. Allí nosotros tenemos duda sobre que allí pueda ser posible una sustitución en la medida que no haya un grave riesgo. O es para discutir si el de por sí llevar adelante y no hay directivas anticipadas o no se conoce, digamos, la posición de la mujer, es difícil que otro tome decisión por ella. Digamos, cuando tengo una mujer capaz, una mujer de 16 años, que no está declarada incapaz ni tiene capacidad restringida. En el caso de los adolescentes, entre los 13 y los 16 años, como puede, digamos, como se trata de decisiones que toman en su favor, que pueden tomar en su favor los representantes legales, la del aborto, sea en cualquiera de las dos supuestos del aborto, pueden tomar en su favor los representantes legales, de todos modos, tiene que ser, digamos, participar ante el equipo de salud en la medida, digamos, de que se le obtener la información y ser escuchada también dentro de ese proceso, dentro de ese acto médico que no tiene que ser judicializado, pero tiene que dársele un ámbito. A partir, digamos, de los 16 años, digamos, entre los 13 y los 16, digamos, si aún no consideráramos una decisión sobre el cuerpo como tratamiento invasivo al aborto, allí, digamos, va a intervenir y su consentimiento va a ser complementado con el de los padres o con el otro representante legal. Y a partir de 16 años creemos que es como un adulto pleno en decisiones sobre su cuerpo y que esta del aborto no punible en cualquiera de las dos situaciones es una decisión sobre su cuerpo. De modo similar ocurre con las reglas de la capacidad. Se presume la capacidad de las personas, salvo, digamos, declaración expresa de incapacidad o restricción. Aún en estos casos de incapacidad o de restricción,
todas las convenciones tratan siempre sobre discapacidad y la ley de salud mental a que la persona sea incluida de alguna forma dentro del consentimiento informado, aunque no sea competente bioéticamente. En el caso de declaración de incapacidad, que es la situación más grave, a lo mejor es imposible brindarle el mínimo, digamos, marco. Bueno, pero también allí, digamos, intervienen el apoyo, será el que, en el caso de la capacidad restringida, el que dé el consentimiento, o el curador en el caso de la incapacidad total. Pero fuera de esas situaciones, aún con alguna, digamos, afectación de la salud mental que todos en algún momento tenemos o tendremos, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Por último, y cayéndome antes de que me maten, me voy a referir brevemente al, digamos, al último, sigue adelante, ahí está, un poquito atrás, un poquito, perdón. Entonces, me voy a referir solamente a esto, al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima es el cónyuge. Este es un delito de escasa aplicación práctica, pero es un delito que está contemplado penalizando lo que diríamos una solidaridad mínima y aquel cónyuge que omite brindar no simplemente de pagar alimentos, de brindar aquellos alimentos que son medios indispensables de subsistencia. ¿Cómo aquí esta ley es una ley muy vieja, es una ley del año 1950 y se refiere al cónyuge con respecto al otro no separado legalmente por su culpa? ¿Cómo impacta aquí el Código Civil que ya no contiene, digamos, culpa para la separación, que ha derogado inclusive la separación personal? Quiere decir que, en cierta forma, esta reforma, este Código Civil implica un achicamiento del Código Penal a reducir la penalización solo a el quebranto del deber de prestar alimentos mínimos para la subsistencia a los cónyuges mientras son cónyuges, y no comprende al separado que no está divorciado. Ese es el punto. Creemos que hay equivalentes, no ya, digamos, normativos dentro de la reforma del Código Civil, que son casos que no es, digamos, en los que cesa el deber de alimentos, no por este factor de culpa, sino, por ejemplo, cuando inicia uno de los cónyuges digamos, deja de estar en esta situación de dependencia o de vulnerabilidad, bueno, o inicia una unión convivencial o incurre en una causal de indignidad. Esos serían los reemplazos en lugar de este separado por culpa, serían los equivalentes. Y que, si esto es así, la otra alternativa para reflexionar sería que no se ha operado una restricción de este tipo penal, sino una sustitución de conceptos normativos por otros que son los vigentes. Bueno, buenas tardes.